Si tenemos a Cristo, somos salvos. Y la salvación no se compra, ya fue pagada por Cristo. Y por eso lo tenemos todo en el Señor. Todo regalado, hermano. Todo regalado al Señor. Amén. Hoy vamos a continuar, hermanos. Hemos estado hablando, el domingo estuvimos hablando de la iglesia. Y hoy continuamos. Yo no me quiero salir del tema porque queremos ir avanzando. Queremos ir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios y de la historia de Jesús acerca de el gran plan de salvación. Hoy continúo con el tema la gran promesa. Es el tema de hoy, la gran promesa. Y tengo como versículos claves en San Juan 14, 1 al 3. Tenemos más versículos, pero tenemos estos versículos, hermanos preciosos de la palabra de Dios. San Juan 14, 1 al 3. Lo vamos a ver, ya creo que ahí lo están poniendo ya en la pantalla. Vean lo que dice la palabra. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me llamó mucho la atención, hablando de la iglesia, ya dijimos el domingo que la iglesia es una congregación de creyentes salvados. O sea que estamos hablando de la verdadera iglesia. Una iglesia verdadera se compone de una congregación de creyentes en Cristo Jesús, lavado con su sangre. Esa es la verdadera iglesia. Amén. Y yo le decía el domingo, no todas las iglesias son del Señor. Porque hay muchas iglesias o hay congregaciones que en realidad no están enseñando la palabra de Dios, no están enseñando el Evangelio de Cristo. Cuando aquí yo le pongo como tema la gran promesa, es que Él prometió, que ya estaban los discípulos, estaba hablando a los discípulos allí, a sus apóstoles que ya estaban representando la iglesia. Fíjense bien, hermano. Ya estaba representando la iglesia y a ellos les estaba enseñando. Por eso es que uno de sus discípulos le dijo, ¿y quién es el camino? Muéstranos el camino. Porque estaban sus discípulos y los discípulos estaban haciendo preguntas. Me estás hablando del camino y que nos vamos a ir, pero ¿para dónde? Y estaba prometiéndole ya a la iglesia, a los creyentes en Cristo, a los que ya son salvos, les estaba diciendo, yo me voy pero regreso. Por eso dijo que es necesario que yo me vaya. Voy a preparar lugar para ustedes, para todos ustedes. Voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre. Allá hay muchas moradas. Cuando ya haya preparado las moradas, aquellas mansiones, voy a regresar a buscarles. Muy bien la promesa del Señor. Y se lo estaba diciendo a los creyentes, a la iglesia, que ya estaban componiendo el cuerpo de Jesús, porque Él es la cabeza y Él es su Salvador. Pero cuando está hablando aquí, no lo está hablando al viento, no está hablando al público, le está hablando a sus discípulos, los estaba enseñando, hermano, para que su fe no
menguara, sino que la fe de ellos estuviera puesta en Jesús. Y ellos creyeran en la promesa que Él estaba haciendo, que a su iglesia no la iba a abandonar, porque Él es su esposo. Hablamos de lo que dice Efesios 5. Él es Él puso el ejemplo como el matrimonio. Él es el esposo, Él es el marido, Él es la cabeza. Y Él no iba a abandonar a su esposa, no la iba a tener un tiempo aquí en la tierra y se iba ahí y ahí le iba a dejar abandonada, ¿no? Como pasa en el matrimonio, ¿no? Muchos abandonan a su esposa y vienen por un tiempo y las abandonan. El Señor no está poniendo esa ilustración de esos matrimonios, sino de un matrimonio que aguanta la carga y ahí morimos juntos los viejitos. Hay un video que siempre, y lo tengo guardado, de unos viejitos, unos ancianitos, como de unos 100 años más. Y ahí va el ancianito con su costalito al hombro y por acá lleva agarrada a la viejita y ahí van, ¿ves? Llegaron a ser ancianititos en ese matrimonio y van a morir y nunca se dejaron. Esos son los matrimonios que Dios pone de ejemplo, ¿no? Que Dios nunca iba a abandonar a su iglesia y por eso les promete a la iglesia: es necesario que yo vaya y cuando yo vaya voy a preparar lugar y cuando yo prepare el lugar vendré a buscarles a ustedes ya. ¿Qué está haciendo el Señor ahorita? Estamos ahorita, el Señor se fue, haz de cuenta que estamos en el momento de los discípulos, ahora nos les está diciendo a nosotros, esta palabra no envejece nunca. Y cuando dice no se turbe vuestro corazón, no, creéis en Dios, creed también en mí. Dice no se turben, no vayan a abandonarme, no vaya a venir otro y les confunda y van a decir será este o será el otro o será el que se fue. ¿Quién será? Eso le quiso decir. No se turben, no sea que se vayan a dudar de lo que yo les digo. Dice no, ustedes no se turben, ustedes permanezcan firmes y fieles ahí. Porque la promesa está en pie. Porque dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas hay, y si no fuera así, yo no lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para, ¿quién? Para vosotros. Y si me fuera a preparar el lugar, vendré otra vez, y yo tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Fíjese bien, lo precioso que habla la palabra de Dios, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, la promesa es que Él va a venir a buscarnos, hermano. ¿Cuántos lo creen? Si sabemos que Jesús va a venir a buscarnos, ¿cómo lo vamos a esperar? ¿Cómo lo vamos a esperar? Usted sabe que Él va a venir y nos va a llevar, pero nos dejó un tiempo en la tierra de preparación. Mientras Él está allá, ¿qué va a hacer su iglesia? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Perseverar, trabajar en su obra, hacer algo. Porque la iglesia, como decíamos el domingo, quedó en la tierra establecido su reino para que Jesucristo a través de su iglesia se está moviendo en el mundo. La iglesia está siguiendo el ministerio que Jesús empezó. Dice bien, hermanos, que es Jesús, pero si yo veo en la palabra de Dios que el Señor en sus 3 años y medio que tuvo en la tierra, no terminó el ministerio evangelístico. No lo terminó. Ahora, como Él no lo terminó, Él preparó la iglesia, Él fundó la iglesia. Ahora, preparó a sus apóstoles, a sus discípulos, y ellos prepararon a más gente, más iglesias que se organizaron en el Nuevo Testamento. Y la iglesia, ahora sí, como dice el corito,
que en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, y en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue trabajando. Porque Jesús dejó su iglesia no para que permanezca sentada esperando que venga el Señor. Bueno, aquí me voy a quedar hasta que venga el Señor aquí sentadito. ¿Cómo espera la esposa a su esposo cuando se va a trabajar? El esposo se va a trabajar y la esposa, ¿qué se queda haciendo? Durmiendo. Parece chiste, ¿verdad? Pero es verdad. A veces el esposo se va a trabajar y viene y no hay nada. Ni los frijoles cocidos, ni las tortillas. Va y levanta la charola a ver qué hay ahí y no hay nada. Le echa la culpa al gato que se lo comió. La verdadera esposa, hablando de la iglesia, comparándola también con el matrimonio, la verdadera iglesia es aquella que mientras su esposo se va, y se fue por un tiempo, hermano, ¿te acuerdas la Biblia? Se fue por un tiempo Jesús, el esposo. Él va a regresar por su iglesia y por su esposa. Pero la iglesia, la verdadera esposa, salió el esposo y dice, ya va a venir mi viejo, le voy a, que si unos huevos le voy a freír ahí con chile, pero yo lo voy a esperar. Y ya tiene su tortillita viejito, aquí tiene en la mesa tapaditos los frijoles, los huevitos, los chiles y el vaso de limonada. Y dice, caray, esto sí es bueno, ¿eh? Jesús comparó la iglesia como un matrimonio. Jesús solo, como Dios verdadero que es Jesús, Hijo de Dios y Dios en sí mismo, Él hubiera podido hacer, tenía todos los medios para hacerlo, pero preparó su iglesia para que a través de ella se multiplicara la gente, la iglesia, y el evangelio fuera extendido por todo el mundo. Y por eso les prometió, si eres una iglesia fiel, si eres una hermana fiel, cuenta que yo voy a venir y te voy a llevar conmigo. Pero si no, ahí te vas a quedar. La gran promesa del Señor es que Él viene por su iglesia. Él viene por su pueblo. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Por eso ahí tenemos ahí en Juan 14. Tenemos otro versículo en San Juan 17, 24. En la oración de Jesús estaba orando, ¿por quién? Por sus discípulos, por su iglesia ya representada. Una iglesia pueden ser 2 o 3, pero ya es una iglesita, ya están congregados. Ya eran 12. Y entonces aquí en San Juan 17, vean lo que 17, 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Fíjese bien, hermano. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean que mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El deseo de Jesús es llevar a su esposa a casa de papá. El único hijo del Padre, y fue a preparar la casa para la novia. De veras, hermanos, cuando nosotros nos enfocamos en, por eso no quiero salirme del tema de la iglesia y vamos a llegar más a fondo. Entonces, fíjese bien, ¿qué es la iglesia entonces? La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia tiene un valor grande en el cielo, porque por ella vino y murió Jesús. Jesús murió por su iglesia y la compró con su sangre. Tanto la amó que murió por ella. Fíjese bien, la otra, que vamos a ir punto por punto,
Esta es la promesa que viene a llevarnos. Más adelante vamos a continuar esto. Pero otra de las cosas, hermanos, por la cual viene a buscar a su iglesia, no es tanto porque su iglesia esté sufriendo, no es tanto por ello, sino porque el tiempo se cumple. Ahora, cuando él prometió llevar a su iglesia, es que tenemos el punto número 1, que él prometió llevar a la iglesia, pero ¿por qué se la va a llevar? Se puede pensar, a veces la gente piensa y a veces hablan y enseñan y predican que cuando la iglesia se vaya, el mundo se va a acabar. Que cuando el Señor levante esa iglesia, el mundo se va a acabar. La Biblia no dice eso. No. ¿Saben ustedes por qué? Estamos en el punto número 1. Número 2, la iglesia será librada de la ira venidera. Esa es una promesa. Que la iglesia será librada de la ira venidera. Él no va a permitir que la iglesia esté en la tribulación. ¿Dónde la encontramos? 1 Tesalonicenses 1:10. Vea lo que dice. 1 Tesalonicenses 1:10. Usted lo puede ver ahí en la pantalla. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los librará, ¿de qué? De la ira venidera. Y cuando dice que nos librará, está hablando de los creyentes, está hablando de la iglesia. Yo digo, me librará, nos librará el Señor cuando Él venga. Y esa es una promesa que encontramos en la Biblia, en 1 Tesalonicenses 1:10, dice, de esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Y dice, una esperanza del creyente se halla en la venida de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Esa es una promesa, hermano. Dice el apóstol Pablo, y esperar de los cielos al Hijo de Dios, el cual vendrá, y viene a librarnos de la ira que vendrá. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis, tenemos los juicios de Dios, los juicios de los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas y los 7 juicios de las 7 copas. Esos vienen sobre la tierra. Hermano, ahorita estamos espantados porque dicen que va a pasar una llovizna aquí, ¿no? Y ya estamos espantados, ya no sabemos dónde nos vamos a meter. Y esto es nada. No hemos visto nada nosotros. Digo, yo de mi parte no he visto cosas más grandes. Por mi tierra pues ha habido inundaciones, pero ahí la pasamos tranquilo, con el agua a la cintura, pero ahí estamos arriba, los tapancos arriba, mientras baja el agua, hasta pescado, pues ahí ya lo agarramos arriba en el anzuelito. Entonces fíjense bien, si usted se pone a pensar que el Señor le promete a la iglesia de Tesalónica una promesa, que Jesús, el Hijo de Dios, el que resucitó de los muertos, a Jesús, dice, Él viene y te va a librar a la iglesia de Tesalónica. Eso es una promesa para la iglesia, ¿no? Y esta no es nomás para Tesalónica, esto es para todos los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, veamos a otro texto, y quiero que si alguien lo va anotando, pues es muy importante, hermano, porque son estudios, no son predicaciones, son estudios, son pláticas que usted puede preguntar, si no entiende, decir, pastor, aquí no lo entiendo, explique un poquito más. Lo explicamos y lo tenemos todo el día hasta las 6 de la tarde. Entonces, fíjese bien, vamos a ver Tito 2:13. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando de la
gran promesa de Jesús a la iglesia, a los creyentes. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de su gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí la iglesia está guardando una esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de su gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La iglesia debe de cobijar una esperanza en el Señor. ¿En quién tenemos la esperanza? ¿En quién tenemos la esperanza? ¿En quién tiene usted la esperanza? Mientras Cristo no viene. Estuvimos el jueves en un estudio muy precioso, me encanta mucho, cuando el hermano hablaba en Colosenses 1, del 1 al 3, ¿verdad? Esos versículos son mis favoritos. Cuando dice, poned la mira, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, ¿se acuerdan del tema? ¿Qué va a buscar? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y nuestras vidas están escondidas en Cristo. Estamos viviendo en la tierra, pero en realidad, si tenemos esta esperanza fundada en nuestra fe en Jesús, estamos viviendo en esta tierra, en este planeta, hermano, pero de pronto volamos. Volamos. Antes del rapto, hay muchos creyentes, muchos hermanos que ya se fueron y ya volaron con Cristo, ya se fueron, hermano. Para ellos están con el Señor. Pero ahora dice, ellos murieron con la esperanza de que un día iba a ver a Jesús. A ver a Jesús. Y no solamente verlo, sino estar con Él en casa de papá, en la casa del Padre. Esa es la esperanza bienaventurada. Y la iglesia sigue hasta que Dios nuestro Padre le dé la orden al Hijo para que Él venga por su iglesia. Mientras nosotros en la tierra, dice el apóstol Pablo, que estemos ocupados con temor y temblor en nuestra salvación. Tenemos que estar ocupados en las cosas del Señor, porque el Señor nos dejó en esta tierra y nos llamó para trabajar con Él. Me viene un versículo ahorita, no sé si es San Juan 6:35, no recuerdo, pero si lo quieren buscar. Parece que es Juan 6:35. No recuerdo exactamente el versículo. Pero dice de esta manera. Dice, si alguno me sirve, que me siga. Dice el versículo. Y refiriéndome a eso, de ese versículo que se me vino a la mente ahorita, el Señor dejó su iglesia organizada y fundada para que le sirvamos. Si alguno me sirve, que me siga. Y dice la otra parte, y donde yo estuviere, Él también estará conmigo. Una gran promesa también. Es importante, hermano, tomar en cuenta las promesas del Señor a la iglesia. La iglesia estará fuera de la gran tribulación, estará libre de la ira de Dios. Dios la saca para enviar su ira sobre la tierra, su juicio sobre el pueblo rebelde que no creyeron en el Evangelio. Miren bien, otra vez lo voy a volver a leer. Dice que la iglesia estará fuera de la gran tribulación. Estará libre de la ira de Dios. Dios la sacará para enviar su ira sobre la tierra, su juicio sobre el pueblo rebelde que no creyeron en el Señor.
Él no puede dejar a su iglesia. Alguien hay que dice que el arrebatamiento será a mediados de la tribulación. Otros dicen que va a ser a final de la tribulación, el rapto de la iglesia, cuando van a resucitar todos los muertos de la gran tribulación, que la iglesia va a resucitar junto con los creyentes de la gran tribulación, que fueron convertidos en la gran tribulación. Pero la Biblia no lo aprueba. La Biblia lo que habla, y lo vamos a ver ahorita, es que Él va a llevar, viene y saca a su iglesia del mundo, la saca. Y no sé si se les viene a la mente de Lot. Cuando Lot estaba en Sodoma, iba a ser destruida la ciudad con fuego. Los ángeles lo que hicieron es que sacaron a Lot y le dijeron: ponte a salvo, escapa por tu vida, no sea que perezcas. Y no quería, pero a la fuerza los echaron afuera. Dice: córrele por toda esta llanura, no voltees a ver atrás, que no sea que perezcas. Y me acuerdo de lo que dice aquí la palabra de Dios, que el Señor saca a su iglesia de allí, del mundo, la saca, hermano, porque los juicios de Dios vienen sobre la tierra. No es que vamos a pensar que la iglesia va a estar en la primera, porque la gran tribulación está en dos etapas. Está la primera tribulación y está la segunda tribulación, los 3 años y medio y 3 años y medio es el final. La iglesia es raptada en el primer tiempo, se va, porque ya desde ahí empiezan los 7 sellos. Los 7 sellos. Entonces vemos aquí, hermanos, que el Señor le promete a la iglesia llevarlo. En Juan 14, ¿verdad? Ahí la vimos. Le promete venir y llevarlo. Y en Tesalonicense le habla a la iglesia tesalónica que va a ser también librada de la ira de Dios por Jesucristo, el cual murió. Él la va a librar de la hora de la prueba. Una gran promesa que hay ahí para la iglesia. La iglesia será librada. Si nosotros viviéramos en aquel entonces, no nos iba a tocar los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces el Señor, si dejara que la iglesia le tocar parte y sufrir parte de la tribulación, entonces el Señor Jesucristo no amaría a su iglesia. Es lo que yo me pongo a pensar. No la amaría. ¿Cómo es posible que yo voy a dejar que mi esposa la estén matando y que la estén golpeando y yo ahí viéndolo todo? ¿Verdad que no? Dios, a través de Jesucristo, no va a permitir que su iglesia, que le costó su sangre y su muerte a su Hijo, la deje que llegue el juicio sobre ellos también. Eso es lo que yo veo en la gran promesa del Señor, de que Dios prometió a su iglesia sacarla antes del juicio que venga. ¿Qué pasó con Lot? Cuando llegó al monte Zoar, la mujer antes de llegar volteó a ver y se quedó en una estatua de sal. Y la Biblia dice que hasta el día de hoy ahí está. Y cuando Lot llegó allá al monte Zoar y miró, vio nada más la llama, los ruidos que había donde estaba cayendo fuego del cielo, destruyendo toda la ciudad de Sodoma. Es lo mismo exacto que va a pasar cuando el Señor Jesús levante su iglesia, la saque de este mundo, porque después de esto empiezan los juicios de Dios, los juicios que vienen del cielo, ¿no? Los juicios que vienen del cielo y van a caer sobre la tierra. Amén. Ahora, seguimos adelante. En el contexto de este pasaje, el arrebatamiento, los cristianos no esperan la manifestación de su gloria, sino el arrebatamiento. La manifestación de su gloria será más adelante.
los cristianos estamos seguros de irnos primero. Aquí habla, porque encontramos textos que hablan de la manifestación, habla del rapto y de la manifestación de su gloria. Cuando habla de la manifestación de su gloria, hay mucha diferencia. Una cosa es el rapto, el arrebatamiento, y otra cosa es la manifestación de su gloria. En la manifestación de su gloria va a ser en el tiempo final. En el tiempo final. Al final del arrebatamiento, de la gran tribulación, que Él se va a manifestar. Y ahí es muy diferente lo que habla acerca de la diferencia que hay entre el rapto de la iglesia y la venida de Jesús, porque en el rapto, en el arrebatamiento, nadie lo ve. No viene con bulla, no viene con escándalo, no viene con nada, hermano. Por eso es raptar, arrebatar, sacar, y no viene con bulla, por eso dice que va a venir como ladrón. ¿Cuántos oyen el ladrón cuando viene a su casa? ¿Verdad que no? Cuando te levantas ya te volaron todo el alimento de tu alacena, ¿verdad? ¿Qué ha pasado aquí en San Felipe? Entonces fíjese bien, no hace bulla, él viene y se la levanta toda. Ahora vamos a ver en los versículos. En la aparición de su gloria no, porque dice, y todo ojo le verá. Es muy diferente, ¿no? A ver cuándo vamos a esa parte. Entonces, fíjese bien, viene y se lleva a su iglesia. Fíjese bien. Por eso dice que los cristianos no están destinados para la ira. Los cristianos no están destinados para la ira. ¿Quiénes son los cristianos? Los verdaderos cristianos, el cuerpo de Cristo. Primera Tesalonicenses 5:9. Vamos a ver lo que dice ahí, Primera Tesalonicenses 5:9. Fíjese bien. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos no estamos puestos para la ira. Somos librados de la ira. Él vino para sacarnos de la ira venidera, la ira que va a venir. Estamos hablando de la ira que va a venir. Y fíjese bien, ahora fíjese bien, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues serán tantos los santos que serán martirizados en la tribulación. Dios los librará antes de la tribulación. Y los cristianos, a su iglesia fiel, la pondrá en un lugar seguro en el cielo con Él. Serán tantos los martirizados, tantos los santos en la gran tribulación. Dice bien que en la gran tribulación va a haber mucha gente que van a creer en la gran tribulación. Es ahí donde habla en Apocalipsis de los 3 ángeles que van a venir, y un ángel va a venir y va a predicar el evangelio eterno en la gran tribulación. Y los 144,000 sellados van a predicar en la gran tribulación. Y mucha gente va a ser salvo, pero van a ser muertos por el anticristo, pero van a ser salvos. ¿Amén? Ya la iglesia ya no va hasta ahí. La iglesia estará con el Señor. Fíjese bien, hermano. Por eso cuando dice el punto 3, punto 4 voy ya. La iglesia estará ausente en la gran tribulación. Ahí está. Apocalipsis 19, 7 y 8. El apóstol Juan fue llevado al cielo y él mira abajo a los acontecimientos de la tribulación. Y la iglesia no se menciona, ni la ve de nuevo. Hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando regresa a la tierra con su esposo en la manifestación de su gloria. ¿Por qué? La respuesta es obvia. La iglesia no está en la tribulación. La iglesia es arrebatada para estar con el Señor antes que la tribulación empiece. Apocalipsis 19, 7 al 8. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Amén. Por eso Juan echa un vistazo, ve dónde está la iglesia en la tierra, ve dónde está la iglesia, dónde están los cristianos aquí, porque va a ser conocida la iglesia en el mundo. Y Juan ya está en el cielo, mostrándole a Dios todo lo que va a suceder, y vea desde el cielo, ve los grandes acontecimientos. Ya Juan ve la tribulación en la tierra, ve los acontecimientos grandes que están cayendo del cielo. La estrella, los grandes meteoritos y todo lo que va a caer sobre la tierra. Pero la iglesia no la ve. ¿Dónde está la iglesia? No está. Por más que la buscó, Juan no la encontró. Y no la vio, dice, hasta que la vio venir, bajar del cielo, que la Santa Jerusalén, la iglesia, la ciudad santa que venía la iglesia, hermano, ataviadita, adornadita como una esposa, como una novia para su marido. Ahí venía la iglesia, hermano. Ahí vamos a venir nosotros, hermano. ¿Cuánto lo creen? ¿Verdad, hermano? Estos pasajes escatológicos son muy importantes para la iglesia porque, hermano, nos levanta el ánimo, nos da fuerza. Si no estamos bien preparados, esto nos anima a prepararnos para no quedarnos. Por eso habla el apóstol Pablo, ¿cómo va a ser arrebatada la iglesia? Nos dejó en la Biblia, encontramos todo ordenado en la Biblia, cómo el Señor se va a llevar a su iglesia. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17. Aquí nos da una enseñanza del apóstol. Lo que acá en Juan 14 Jesús promete, acá Pablo lo confirma. Viene el Señor, fíjese bien. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero en el versículo 16, que anterior, es cuando está hablando que los muertos en Cristo van a resucitar y van a ser transformados y arrebatados con el Señor. Aquí vemos, hermanos, de que confirma la palabra cómo los creyentes, aunque hayamos muertos, hermano, el Señor viene y dice, toca la trompeta y los muertos en Cristo son levantados y son transformados y son arrebatados al cielo con Cristo. Está llevando su iglesia. Los que ya murieron, la iglesia invisible que no la veamos, pero estaba enterrada, sus cuerpos. Y luego dice Pablo, y nosotros los que estemos vivos, los que hemos quedado, que no ya estemos muertos, dice, también nos iremos juntamente con ellos. Y dice que seremos transformados y ¿qué? Y arrebatados también para estar con Cristo. Aquí en la palabra de Dios nos deja muy claro que el Señor no viene a la tierra. Por eso está hablando nada más de su primera venida, que fue cuando Él vino a este mundo, y su segunda venida al final de la gran tribulación, cuando viene a hacer justicia. Esa de principio al final. Del arrebato de la tierra hace cuenta que es en medio del tiempo, de su primera en la segunda venida, en medio de ese lapso de tiempo, los cristianos son arrebatados, la iglesia es arrebatada, llevada al cielo. Jesús no viene a la tierra, Él está allá. Él está allá, se queda en las nubes del cielo. Él no viene a buscarnos, nosotros vamos. Ahí estamos terminando realmente lo que el Señor dice. Si alguno viene a mí
como dicen las Escrituras. ¿Qué pasará? De su interior correrán aguas. Y Él siempre, por eso hermano, siempre el Señor siempre está invitando. Nadie obliga al Señor, siempre está invitando. Para ir al cielo también, tan solamente toca la trompeta y los muertos en Cristo volaremos donde Él nos esté esperando en las nubes. Esas nubes que hay son nubes de ángeles que están allá, hermano. Cuando pasamos por ahí, ya ven que la palabra de Dios dice que los demonios están en los aires, millones y millones de demonios están en los aires. Los demonios ya no van a tener parte nada con nosotros. Apártate, demonio, apártate, diablo, para lo que sea, yo voy a pasar con papá. No va a tener nada que ver conmigo. Pasamos porque el que está allá arriba está, el Espíritu Santo está levantando. Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba, ese mismo Espíritu Santo nos va a levantar a nosotros de la tumba y nos va a trasladar al cielo con Jesucristo. Qué precioso, hermano. Qué precioso. Yo me enfoco sobre estos estudios, hermano, y a veces me pongo a comentar solito, porque son cosas preciosas, hermano, que habla la palabra del Señor. El Señor está esperando allá a los cristianos. ¿Por qué? Porque ya las moradas del cielo están preparadas. Ahora llegó el tiempo y ahora vénganse conmigo. Viene a buscar a su esposa y se la lleva. La lleva, hermano, al cielo. Todos los redimidos y lavados con la sangre de Jesús. Jesús, dice, restaurará. Jesús efectuará la resurrección de los que murieron con Él, con todos los creyentes muertos. Porque dice en 1 Tesalonicenses 4, 14 y 15. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron con Él. Amén. Es bonito dormir en Cristo, ¿verdad? Porque nos vamos a resucitar con Él. Qué bendición, hermano Horacio. Fíjese bien, al 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que habremos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Dice, no procederemos a los que durmieron. También oiremos la trompeta de Dios que llama a la iglesia a despertar y volar al cielo. Los muertos en Cristo se levantarán primero y sus cuerpos serán hechos incorruptibles y unidos con sus espíritus, que Jesús trae con Él un cuerpo glorioso. Amén. Los que estemos vivos seremos cambiados, transformados, y nuestros cuerpos serán inmortales. Vea lo que dice 1 Corintios 15, 51 y 52, estamos confirmándolo. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos, ¿qué? Seremos transformados. No todos vamos a estar muertos. Dice Pablo, no todos vamos a estar muertos. Pero dice que todos seremos transformados, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Palabra de Dios. En Juan 5, 25 dice, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿Quiénes van a oír? Los creyentes. Los otros muertos no se van a levantar, porque ellos no van a oír la voz del Señor. Los otros muertos quedan. Porque si los otros muertos oyeran la voz del Señor, se levantan también. Pero esa es la primera. Pero leemos el otro versículo, hermano, y aquí está la clave. El versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí dice todos.
Aquí no está hablando de los creyentes nada más. Aquí está hablando de una resurrección general. 28, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si ustedes se están dando cuenta, ¿cuántas resurrecciones va a haber? 2. La primera va a ser ¿la quién? La de los creyentes, de la iglesia que es raptada, llevada al cielo. La segunda resurrección va a ser cuando el Señor venga en la manifestación de su gloria. Que dice que todos los muertos que están en los sepulcros van a oír su voz y van a resucitar todos. Van a resucitar tanto los creyentes fieles en Cristo y también los creyentes que murieron en pecado. Todos van a resucitar. Y ahí viene el juicio de Dios. El juicio que habla Mateo 25, si no mal recuerdo. El juicio del gran trono blanco. Cuando los ángeles dicen que van a recoger de todo el mundo. Van a recoger. Y las ovejas las va a poner ¿a dónde? A su derecha. Y los cabritos a su izquierda. Ese va a ser el gran juicio del trono blanco cuando sea la segunda resurrección. La Biblia lo dice en Apocalipsis 20. Cuando dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda muerte, hablando de la muerte eterna, ya no tendrá potestad sobre ello. Porque seremos como sacerdotes de Dios en el cielo. Amén. Ha sido, hermano, una plática de la palabra de Dios para que ustedes puedan comprender también las promesas del Señor, la gran promesa de Dios, que aunque en este mundo hay tanto peligro, tanto contratiempo en la vida, para vivir la vida cristiana en este mundo no es fácil. No es fácil vivir la vida cristiana en este mundo, porque tenemos un enemigo tremendo de Dios y de nosotros, y Él quiere destruir, y Él quiere que su iglesia se estanque y que no siga predicando el Evangelio de Cristo. Pero todo tiene su tiempo, hermano. Para la iglesia fiel, Dios le prometió gran promesa. Si usted, vamos a ver el último versículo, es Apocalipsis 3:10. Ya con eso termino, Apocalipsis 3:10. Vea lo que dice a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Vean bien lo que dice la promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es una prueba, por ello que la iglesia en el mundo no es... Sí tenemos problemas en el mundo porque nos estanca, no podemos realmente correr como Dios quiere, porque el enemigo se nos para enfrente, hermano, y nos pone pruebas, nos pone problemas, etc. Pero la hora que habla acerca de la prueba que va a venir sobre todo el mundo, por causa de la humanidad, por causa del hombre que no ha aceptado a Jesús y ha sido rebelde, viene la ira de Dios todavía, antes de la gran tribulación, viene la ira de Dios en este mundo. Y usted oye, por ejemplo, en la parte del oriente, de Europa, de todos esos lugares, los grandes sismos, los grandes terremotos, miles de gente mueren. Hermano, ¿por qué allá? ¿Por qué allá? Los juicios de Dios vienen sobre esta tierra. Yo sé que hay muchos cristianos que están pasando por gran tribulación en aquellos lugares. Amén.
Y nosotros, el Señor nos tiene aquí en San Felipe, todavía nos tiene bien mimado, ¿verdad? Esperando a ver cuándo llega. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer como iglesia? Doblar rodilla, clamar a Dios. Amén. Clamar a Dios. Que Dios los bendiga y Dios los guarde en esta mañana.